Pasemos rápidamente a una posición clásica, en la cual vamos a hacer la siguiente posición de reproducir nuestras jugadas con un orden correcto, ¿ok? Y por supuesto les voy a ir dando tips, consejos, recomendaciones y por supuesto les puedo dar también ciertas jugadas donde el negro o el blanco pueden ir mejorando o simplemente mantener el juego equilibrado, ¿vale? Cualquier cosa, cualquier duda, cualquier pregunta, por supuesto, siempre es bueno los comentarios, porque los comentarios son los que nos hacen crecer a nosotros para seguir subiendo contenidos de buena calidad. ¿Vale? Empecemos. La cual empezamos con la jugada de 4, que es una jugada importante a la hora de, digamos, de proteger el centro, que es siempre bueno. Las negras juegan D5, donde también controla el centro y eso es bueno. Alfil F4, jugada, digamos, la más importante de nuestro sistema Londres. Y aquí es a donde vamos a empezar a comprender lo que es nuestra apertura. ¿Okay? En el orden correcto en el sistema Londres, se define que la jugada alfil F4 es la más adecuada. ¿Ok? Ojo, esto también radica mucho en lo que es el estilo de juego y el gusto del jugador. ¿Vale? Hay otros jugadores que eligen, por ejemplo, la jugada caballo F3 de primero. ¿Ok? Y luego alfil F4. ¿Por qué hacen este tipo de acciones o orden de jugadas? Bueno, digamos que el orden va más básicamente a lo que quiera jugar el negro. ¿Por qué? Porque hay ciertos jugadores de blanca que si le juegan, por ejemplo, C5, entonces digamos que van a querer jugar de otra manera, ¿ok? Por ejemplo, capturar en C5 o jugar con E3, ¿verdad? En lo cual ya sería otro tipo de apertura. Ahora, esto cambiaría muchísimo. ¿Por qué? Porque si tú querías jugar el sistema Londres, entonces la jugada caballo F3 incomodaría un poquito el desarrollo del alfil. Entonces, si jugases en este momento alfil F4, que no sería una jugada mala, sino un simple desarrollo secundario, las negras rápidamente podrían jugarte C por D4 y esto cambiaría el curso de tu estructura. ¿Ok? Lo que queremos llegar es una estructura sólida, una estructura estable y por supuesto nuestra estructura estándar de el sistema Londres. Entonces, esto no sería lo correcto por parte de las blancas. Ojo, si estamos hablando de lo que tratamos del sistema. ¿Ok? Un sistema se trata de que puedas hacer tus jugadas corrientes y llegar al punto donde tú quieres llegar. ¿Ok? Entonces, lo más recomendable es alfil F4. ¿Por qué? Bueno, me imagino que te estarás preguntando eso, en lo cual si las negras harían en este momento C5, por supuesto la diferencia es grande. Ya nuestro alfil estaría fuera del campo del blanco y ahí sí puedo hacer la jugada E3. Véanse que las blancas han completado la estructura de peones que queremos. ¿Ok? Una cadena de peones, una fuerte estructura de la misma y en este caso nuestro alfil está por fuera de esa cadena de peones y esto lo convierte en una pieza activa. ¿Ok? Esto por supuesto en los conceptos, digamos, de estrategia, traten siempre de lo posible de colocar sus piezas en casillas activas. Bueno, sigamos. Por ejemplo, alfil F4, las negras desarrollaron el caballo en F6 y véase que las negras también pueden tener ciertas ideas como hacer caballo en H5, atacarte el alfil que está en F4 y eso molestaría un poquito a las blancas. Por eso la siguiente jugada de las blancas tiene lógica y también tiene algunas ideas particulares, como por ejemplo E3. Como dijimos, los órdenes
de las jugadas tienen que ser correctos, con lógica y también con sentido común. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la jugada de 3 no solamente le abre camino a tu alfil de F1, no solamente eso, sino que también defiendes el alfil y al mismo tiempo la dama le protege la casilla en H5 para que el caballo no venga a molestar al alfil blanco. ¿Ok? Esto por supuesto cuando vayamos aprendiendo paso a paso en nuestra serie de videos, se darán cuenta que caballo en H5 no es un gran problema para las blancas. ¿Ok? Simplemente que algunos jugadores se sienten cómodos manteniendo su alfil en el tablero. O por lo menos que el alfil de F4 pueda ser intercambiado por su compañero o por su enemigo que está en F8. ¿Ok? Entonces, por esa razón, nosotros hacemos E3, evitamos caballo en H5 de momento, y ahora las negras juegan C5. Como pueden ver, la jugada C5 es una respuesta bastante lógica, ¿ok? En donde nosotros debemos defender nuestra cadena de peones, ¿ok? Yo les voy a colocar las jugadas simples, las jugadas estructurales, ¿ok? ¿Por qué voy a colocar este orden? Bueno, porque lo primero que vamos a aprender nosotros del sistema Londres es el orden, ¿ok? Y luego vamos a ir poco a poco aprendiendo que es celadas, eh, supuesto transposiciones de jugadas, y en este caso también vamos a conocer, digamos, ciertas posiciones en las cuales nosotros podemos retrasar ciertas estructuras, ¿ok? Como por ejemplo, en este caso yo voy a recomendar la jugada C3. En otras ocasiones, posiblemente no voy a recomendar la jugada C3 porque ya hemos aprendido ciertas fases de esta apertura, ¿ok? Entonces cada vez vayamos viendo video y cada vez que vayamos viendo nuestras clases, se darán cuenta que su compresión va a ir aumentando y va a llegar a un punto de que van a poder hacer, como por ejemplo, caballo F3 en la segunda jugada, como también pueden hacer alfil F4 en la segunda jugada. ¿Ok? De esto se trata nuestras clases, comprender las jugadas, comprender nuestra posición, nuestra estructura, nuestras ideas. Entonces, después, caballo C6, como pueden ver, los caballos se desarrollaron primero que los alfiles, es un principio básico del ajedrez, y las negras desarrollan su caballo en D2. Una jugada bastante importante porque protege la casilla E4. Esa es una casilla que es básicamente una casilla muy buena para las negras para atacar a las blancas. ¿Ok? Por supuesto, no es tan fácil colocar tantas piezas en la casilla E4 porque las negras pueden ocuparla, digamos, con el caballo, con el peón o también en su futuro con el alfil, mediante alfil F5 y por supuesto controla esa diagonal completa. ¿Ok? H7, B1. En lo cual, bueno, vamos a elegir la jugada de 6 y véase que las negras han formado una bonita estructura de peones. ¿Y de qué trata la estructura de peones de las negras? Bueno, se trata de que las negras quieren desarrollar su flanco de rey rápidamente para poder enrocar su rey, cambiar el alfil fuerte que está en F4 porque es una pieza muy activa, y en este caso también nuestro alfil que está en C8 tratarán de desarrollarlo por la diagonal A8, H1, ¿ok? Mediante la jugada B6, alfil B7. Vamos a ver si todo eso lo podemos hacer. Caballo F3, la siguiente jugada de las blancas, y como pueden ver estamos desarrollando nuestro juego, nuestro sistema. ¿Okay? Esto es muy importante. ¿Okay? Cuando ustedes vayan desarrollando sus piezas, percátese, pregúntese siempre qué estamos haciendo con nuestro movimiento. En este caso ya te estarás preguntando qué pasa si me juegan caballo en H5, me están atacando el alfil, a dónde lo voy a mover, por qué lo voy a mover y todo eso, ¿vale? Eso se los voy a explicar igualmente. Entonces, la jugada correcta por parte de las negras tiene dos, tiene alfil E7 y tiene alfil D6.
Yo en este caso le voy a colocar la jugada alfil de 6 porque es la jugada que, digamos, es la idea más popular por las negras, para tratar de cambiar los alfiles de casillas negras. ¿Ok? Pero vamos a ver un poco qué pasaría si las negras harían caballo en H5. Vamos a colocarlo. Caballo en H5. Nosotros vamos a hacer jugadas bastante sutiles, como por ejemplo alfil G5. ¿Ok? Muchos jugadores, digamos de jugadores intermedios, jugadores principiantes y jugadores que están aprendiendo a jugar el sistema Londres, terminan haciendo la jugada alfil G3. Y la jugada alfil G3 no es que sea una jugada mala, pero no va con el sistema en sí. Aquí yo les voy a dar un consejo muy importante que es siempre traten de lo posible de incomodar al rival. ¿Ok? Es decir, si ellos te quieren capturar el alfil, primero tratas de debilitarlo, ¿ok? O ganarle tiempo antes de que te capturen el alfil. Entonces, ¿a qué se trata eso? Por ejemplo, si nosotros hacemos alfil G5 y las negras te hacen la jugada F6 porque dicen, yo voy a capturarme el alfil, ¿verdad? Y cuando llegue a la casilla G3 me lo puedo capturar. Eso sería la idea de las negras. Pero nosotros le tenemos una trampita. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos permitido la acción de F6, G5, le tenemos la sorpresa de caballo por G5. Admiración. O exclamación hacia abajo que significa buena jugada. En este caso, la apertura de la diagonal de la dama hacia el caballo en H5, véase que el caballo en H5 ha quedado indefenso. Y ese es uno de los puntos claves de nosotros haber hecho alfil G5. La provocación de las jugadas erróneas o imprecisas de nuestro rival. Si ustedes no provocan a su rival no se va a equivocar por sí solo. Al menos que obviamente estemos aprendiendo a jugar al ajedrez o que no tengamos una comprensión un poco más avanzada en la cual o no respetemos ciertas reglas como por ejemplo no mover tantos peones en la apertura, ¿ok? Porque no se consideran desarrollo. Entonces ese tipo de errores que son típicos en jugadores principiantes es algo normal, ¿ok? Y para eso estamos acá, para aprender, para, digamos, respetar las reglas y por supuesto es enseñarle cómo, digamos, disminuir esos errores, ¿ok? Porque para eso es que estamos haciendo estos videos, por eso yo quiero enseñarles a ustedes a disminuir esos errores y que puedan empezar a ganar partidas, y no solamente a ganar partidas, sino a comprender sus jugadas, a comprender sus partidas, a aprender a analizarlas, a aprender a hacer trampas, a colocar celadas. Eso es muy bueno, ¿ok? Y siempre es importante analizar nuestras partidas porque de ellas es que aprendemos muchísimas cosas, ¿ok? Entonces, como pueden ver, ahí tienen una pequeña táctica por parte de las blancas, ¿ok? Entonces, la jugada correcta por parte de las negras es desarrollar una pieza para intercambiar. ¿Ok? Por supuesto, eso es bueno por parte de las blancas. ¿Por qué? Porque yo dije al principio que si a mí me capturasen el alfil, sería bueno cambiarlo por su enemigo, que en este caso sería el de F8. Entonces nosotros haríamos alfil por E7, un ejemplo, y si me juegan dama por E7, yo haría caballo E5. Eso sería una idea, un ejemplo. ¿Qué está haciendo la jugada caballo E5? Bueno, básicamente estoy conquistando una casilla importante que por supuesto estaremos hablando sobre ella durante toda la serie de videos sobre el sistema Londres. ¿Ok? En primer caso estamos presionando el caballo que está en C6 y estamos presionando el caballo que está en H5. Pero hay otras grandes ideas que se guardan en cierta posición. Y en este caso son la idea de desarrollar el alfil clavando el caballo sobre el rey. ¿Vale? Entonces, la jugada caballo 5 encierra muchas cosas, muchos planes. ¿Ok? En lo cual ahí yo voy a recordarles
una pequeña regla que yo les enseño a todos. En este caso, esta regla dice así. Cada jugada que ustedes hagan debe tener dos o más intenciones al mismo tiempo. Traten de lo posible de que cada jugada que ustedes vayan a hacer, que estén proyectando, que estén calculando, tenga dos o más intenciones. ¿Por qué? Porque de esa manera su rival le va a costar un poco descubrir cuáles son sus intenciones. ¿Ok? Entonces ahí sí va a ser un poco más, digamos, más divertido para ustedes esconder sus ideas, sus trampas, sus celadas y todas esas malas intenciones que ustedes le quieren hacer a su rival. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué pasaría si me capturan el caballo? Bueno, si me capturan el caballo en E5 sería bueno para las blancas porque, véase, el peón en D4 llega a E5 y ahora el caballo de H5 no tiene retroceso y lo estamos amenazando. Pero no solamente eso, lo estamos amenazando no solamente con la dama, también podemos hacer en su momento G4 y el caballo no tiene salida. ¿Ok? Entonces, si jugarían, por ejemplo, la jugada G6, la única salida que tiene el caballo sería la casilla G7 y volver por F5, pero el caballo no tiene juego. ¿Ok? Eso es lo que tratamos de sacarle provecho a esta posición. Caballo por E5 no es una buena reacción por parte de las negras, así que lo mejor para las negras sería volver con el caballo. Sería lo mejor. ¿Ok? Por eso, véase que en esta posición la jugada caballo en H5 ha quedado así como una jugada imprecisa. ¿Por qué? Porque el caballo está indefenso. Bueno, espero que hasta este momento estés comprendiendo un poco mejor sobre las jugadas sutiles como alfil G5. Una jugada muy interesante. Por supuesto tenemos otras jugadas importantes como alfil E5, que va con la misma intención, ¿ok? De que el negro te juegue F6. O también va con la misma intención de que el negro te capture el alfil, tú capturas de peón y el caballo que está en H5 queda sin retroceso. ¿Ok? Sin la retaguardia casilla F6. Entonces, a esto le llamamos comprensión del juego. ¿Ok? A esa comprensión del juego le vamos a ir colocando pequeñas heladas, pequeñas trampitas, no psicológicas, perdón, sino pequeñas trampas posicionales. ¿Ok? Y la mayoría de los jugadores no es por, digamos, falta de conocimiento, sino que algunas veces podemos estar jugando bien, pero otras veces no estamos en nuestro mejor día y digamos que no queremos pensar mucho y podemos llegar a hacer una jugada mala como la que está haciendo el negro en este momento. ¿Ok? Así que, bueno, volvamos y ya nos dimos cuenta de que caballo en H5 no es tan problemático para las blancas. ¿Ok? Sería buenísimo que no las hicieran en este momento. Entonces, alfil D6, van a cambiarnos nuestro alfil y aquí viene una jugada muy importante. Aquí las blancas pueden hacer muchas cosas. Entre una de ellas es cambiar el alfil, ¿ok? Que es parte vital del plan de las negras como también el de las blancas, pero no es obligatorio, ¿ok? Aquí va otro consejo para ustedes muy importante que es no estamos obligados a capturar, ¿ok? Puede ser que ganes tiempo cuando te capturen a ti. Ejemplo, la jugada que vamos a analizar o que yo voy a recomendar es la jugada alfil G3. ¿Y por qué? Bueno, en este caso, si las negras te quieren cambiar el alfil o tienen la idea de cambiarte el alfil y lo logran hacer, entonces ahí ganarías un tiempo importante. ¿Por qué? Porque te abren la columna sobre el punto H7 y no solamente te abren la columna sobre el punto H7, sino que ahora el rey negro, si quiere enrocar por el lado corto, sería algo peligroso, ¿ok? Porque lo que significa con las flechitas verdes es que si el negro llegase a enrocar corto, aquí podríamos hacer jugadas como alfil D3, atacando sobre el punto H7, buscaríamos un plan con caballo E5, ¿ok? En la cual estaríamos buscando la manera de que el negro me capturase
caballo por E5, y si logro hacer D por E5, el caballo que está en F6 tendría que desalojarse. Y ahí el punto H7, por supuesto, estaría cayendo y estaríamos ganando la partida muy rápidamente. ¿Ok? Entonces, enrocarse corto para la negra no es lo mejor. O por lo menos no sería lo ideal. ¿Ok? Entonces, si me hacen alfil de 6 y me quieren cambiar mi alfil de F4, lo mejor sería alfil G3. ¿Ok? Ojo, no es la única jugada. También puedes hacer alfil por D6 o simplemente dejarte cambiar. También existe esa variante. Pero lo mejor es retirarte. Bueno, lo mejor para las negras que es el enroque. No es cambiar, simplemente seguir con las ideas estratégicas del juego, que es colocar el rey en seguridad. Y aquí viene otra jugada muy buena que es alfil de 3. Véase que la jugada alfil de 3 es una jugada típica en la cual vamos a atacar sobre el punto H7, le vamos a dar camino también al rey para que pueda enrocar y, ojo, también tenemos otros estilos de juego, como por ejemplo que la dama se pueda colocar en E2 o en C2. Ya la vamos a marcar con las flechitas azules donde la pueden ver claramente. Si la dama se coloca en E2, por ejemplo, estaría dándole apoyo en el futuro sobre el avance E4. ¿Ok? Y por supuesto, si la colocamos en C2, va con la misma intención. Pero bueno, la idea en sí de hacer dama C2 como hacer dama E2 es enrocar largo y poder atacar por el flanco de rey con una avalancha de peones. ¿Ok? Digamos, cambiar en D6, alfil por D6, y cuando me jueguen dama por D6, con el rey enrocado por el lado de reina o de dama en este caso, podríamos hacer un ataque a la bayoneta con G4. Y eso sería buenísimo para las blancas. ¿Ok? Estamos llegando a la jugada número 8. ¿Ok? Unas jugadas corticas, pero aquí tenemos grandes ideas de aperturas, muy buenas. Dama E7. ¿Qué estará haciendo dama E7? Por supuesto, busca la ruptura E5. Esa es una ruptura que va a buscar el negro en todo momento. ¿Ok? Y si la logra hacer, básicamente estaría equilibrando el juego. Nuestro primer plan con blanca sería evitar que el negro logre esa ruptura. ¿Ok? ¿Y cómo lo vamos a evitar? Haciendo la jugada caballo E5. Muy bien, básicamente tenemos que evitarlo. ¿Ok? Ahí de todas maneras, eh, las negras no tienen muchísimas opciones para evitar caballo E5. Entonces, me imagino que te estarás preguntando, bueno, pero ¿por qué hizo dama E7 y por qué no hizo dama C7 que protege la casilla E5 y estoy haciendo E5? Bueno, les digo de una vez. La jugada dama C7 es una jugada que entre principiantes y algunos jugadores intermedios terminan haciendo por desconocimiento de la teoría, ¿ok? Y también por, digamos, posiciones tácticas. ¿Ok? Se dejan escapar, como por ejemplo, que el alfil está atacando a la dama indirectamente. Y eso, digamos, y esa clavada relativa que estamos haciendo en ese momento, nosotros lo podemos ejecutar y aprovechar rápidamente con una pequeña desviación D por C5. Como pueden notar, el alfil no puede capturar el peón porque perderían la reina. Y en este caso más atrás perderían la partida. ¿Ok? Por esa razón no se juega dama E7. Por supuesto, si las negras quisieran hacer dama C7, tendría que hacer C por D4, previamente E por D4, que estas capturas las vamos a estar comentando en nuestros siguientes videos, donde con qué deberíamos capturar mejor y por qué. ¿Ok? Y ahora sí podemos jugar dama C7, en la ¿cuál es nuestra idea? Hacer E5, ¿ok? Con negras. Pero bueno, aquí las blancas pueden sostener la idea de hacer E5 con dama E2. Véase que tenemos 1, 2, 3, 4 piezas evitando E5 de las negras. ¿Ves? Entonces, toda esa estrategia se va basando en que las negras nos rompan
o no hagan la ruptura E5. Muy importante eso, ¿ok? Bien, entonces, luego de dama E7, nosotros vamos a hacer caballo E5. Jugada importante, ¿vale? Entonces, ya hemos evitado por parte de las blancas que las negras jueguen E5, dama C7. Véase que ahora no tenemos el mismo tema táctico de D por C5, sino que ahora defendemos con F4. Una bonita estructura de peones en la cual todos los peones básicamente están en casillas oscuras y nuestro alfil de casillas oscuras está por fuera de esas cadenas de peones, ¿ok? Esto sería, digamos, bastante bueno para las blancas y en esta posición estaríamos emulando fácilmente a lo conocido el muro de piedra en la defensa holandesa. El muro de piedra se puede jugar con blancas como también con negras, ¿ok? De hecho, se juega más con negras que con blancas. Pero bueno, como es también un sistema, no tiene ningún problema que se juegue con blanca, ¿ok? Entonces aquí lo estamos emulando sin problemas con blanca, la estructura que está marcada en verde, se le conoce como el muro de piedra, ¿ok? ¿Qué otra jugada? B6. Una jugada justificada por parte de las negras. ¿Por qué? Porque quieren desarrollar su alfil, que está en C8, ya que tiene una cadena de peones que impide su desarrollo. Y de esta manera, por supuesto, dejamos esta posición acorde a tu criterio para que puedas analizarla, para que la puedas visualizar mejor. Y si quieres repasar nuestras jugadas independientemente, por supuesto puedes volver a la jugada inicial y ir paso a paso, ¿ok? En cada video te voy a dejar el PGN de las jugadas para que puedas reproducirlas por ti solo en un estudio privado de tu persona o con Chessbase, o si quieres también puedo dejarte el link del estudio del sistema Londres, en la cual en cada video vas a ir viendo las reproducciones de una partida modelo, los análisis, por supuesto las recomendaciones que te voy a estar dejando. Y bueno, lo importante de todo esto es siempre la opinión de todos ustedes, en la cual me gustaría que ustedes sigan aprendiendo, sigan mejorando. Y bueno, por supuesto que con esos comentarios de ustedes yo voy a seguir o voy a tratar de seguir mejorando mis contenidos para que puedan mejorar mucho más, ¿ok? Así que hasta aquí dejamos este pequeño video, nuestro lindo contenido hoy de la introducción de nuestro sistema Londres. En nuestra siguiente clase estaremos viendo lo que es pequeñas heladas, ¿ok? Del sistema como tal, Londres. También vamos a estar aprendiendo cómo conquistar una casilla, cómo defenderla y cómo seguir recordando nuestro orden de apertura. Porque siempre voy a hacer énfasis en esa parte, ¿ok? En donde ustedes recuerden cómo desarrollar las piezas, por qué es ese desarrollo y que recuerden perfectamente cómo hacer toda esa estructura. Muy bien, espero que les haya gustado el video, así que nos veremos en una próxima sesión. Hasta luego.